director, compañeros estudiantes y demás personas que me visualizan a través de esta plataforma. Tengan un gusto saludarles. Mi nombre es Diego Aníbal Benfel Pérez, estudiante de la carrera de Perito Contador en la Escuela Particular Mixta Juegateca de Ciencias Comerciales. Esta es la 7ª exposición y como tema son definición de la contabilidad, principios básicos de la contabilidad, reserva legal y fundamentos legales de la contabilidad. Sin más, comencemos. Muy bien, como primer tema tenemos definición de contabilidad. La contabilidad es una de las técnicas que se utilizan para producir sistemáticamente y estructuralmente información financiera expresada en unidades monetarias de las transacciones que se realiza una empresa y de cierto modo se ve cuantificablemente que se une con el objetivo de facilitar diversas personas interesadas para obtener decisiones para una mejor contabilidad económica. Según hemos dicho ya, esto nos sirve para mejorar la economía de la empresa. La definición de contabilidad como técnica para reproducir información que sirva para tomar decisiones implica que la información debe cumplir una serie de requisitos para satisfacer adecuadamente la necesidad que mantiene vigente su utilidad. Las 3 vistas fundamentales que debe tener la información contable son utilidad, confiabilidad, oportunidad, objetividad, verificabilidad y provisionalidad. Utilidad. Como característica de la información contable, la utilidad es la cualidad de adecuarse al propósito del usuario y estos propósitos son diferentes en detalle para cada usuario, pero todos tienen en común un interés monetario en la entidad económica. Entre estos interesados se encuentra la administración de inversionistas, accionistas, trabajadores y proveedores, acreedores. Dada la imposibilidad de preparar información que cumpla con las necesidades de cada usuario específico, se presenta información general, informe de los estados financieros, balance general, estado de resultados, estado de utilidad retenidas y el estado de flujos de efectivo. Confiabilidad. Es la característica de la información contable por la que el usuario acepta y utiliza para tomar decisiones basándose en ellas. Esta es una cualidad que refleja la relación entre el usuario y la información contable. Oportunidad. Es el aspecto esencial que llegue a manos del usuario la información cuando éste pueda usarla para tomar su decisión a tiempo para lograr sus fines. Aunque dicha información se obtenga cortando convencionalmente la vida de la entidad económica y se representa cifras estimadas de eventos cuyo efectivo no se conoce totalmente. Objetividad. Implica que las reglas del sistema no han sido deliberadamente distorsionadas y que la información representa la entidad de acuerdo con dicha regla. Verificabilidad es la característica del sistema que toda operación permite ser revisada posteriormente y que se puede aplicar pruebas para comprobar la información producida, ya que son explícitas sus reglas de operación. Provisionalidad.
una invitación a la precisión de la información que la contabilidad no representa hechos totalmente acabados en la determinada objeción obliga a la empresa a dar unos resultados financieros y sus cambios, incluyendo cuyo defecto no termina a la fecha de los estados financieros. Muy bien, como segundo tema tenemos principios básicos de contabilidad. En Guatemala estos principios se aplican en todas las operaciones contables en concordancia con las normas internacionales de información financiera. Dichos principios son los siguientes. Entidad. La información contable incluida en estos estados financieros deben identificar con un ente económico con estructura y operación propia. Este es independiente de sus accionistas, propietarios. Los miembros en sus estados financieros solo deben incluirse los bienes y valores, derechos y obligaciones de dicho ente. Negocio en marcha. Supone que una entidad tendrá operaciones en forma continua, a menudo que exista clara evidencia de lo contrario. Unidad monetaria. Las operaciones y eventos económicos se reflejan en la contabilidad, expresando la unidad monetaria del país en el que esté establecido la entidad. La unidad monetaria en que se expresan los estados financieros deben revelarse. Conservatismo. En el registro de operaciones contables y en la preparación de los estados financieros debe observarse una entidad general hacia el inmediato reconocimiento de los eventos desfavorables, evitando la sobrevaluación de las unidades y los activos. Sustancia antes que forma. Las operaciones y eventos se conocen para contabilizarse, para presentarse de acuerdo a su sustancia y realidad financiera y no solamente de acuerdo con su forma. Costo histórico original. Las operaciones y eventos económicos se deben contabilizar según las cantidades de efectivo que se desembolsen, su equivalente o estimación razonable que de ellos se haga en el momento que se considere realizado contablemente. Los estados financieros presentados bajo estos principios no tienen el propósito de mostrar los valores actuales de los activos ni de los que se pueden realizar. Relación. La contabilidad considera realizadas las operaciones y eventos económicos cuando sean efectuadas transacciones con otra entidad. A este respecto, un derecho se adquiere una obligación cuando se formaliza independientemente de cuando se liquide. Salvo casos especiales, este principio requiere que los ingresos se registren al momento de ser devengados, cuando ha habido transformación interna y que modifica la estructura de recursos en sus fuentes. Cuando ha ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivados de la operación de esta, cuyo efecto se puede cuantificar razonablemente en términos monetarios. Periodo contable. Para efecto de información sobre la situación financiera y los resultados de operaciones, deben dividirse la vida de la entidad a convencional, de acuerdo a
a este principio se debe identificar con el ingreso de originario, revelación suficiente. La información contable presente en los estados financieros debe contenerse en forma clara y comprensible todos los aspectos necesarios para que el usuario de dicho estado pueda interpretarlos adecuadamente. Importancia relativa. En la contabilidad de transacciones y preparaciones de estados financieros debe darse atención primordial a aquellos asuntos importantes susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. Consistencia, uniformidad. Los métodos, procedimientos y políticos contables deben aplicarse de manera uniforme dentro de un mismo periodo contable y a través de los periodos para asegurarse la comparabilidad de los datos. Los cambios de la aplicación de la práctica contable de un periodo a otro deberán divulgarse, así como el efecto de los cambios. Como siguiente tema, reserva legal. Artículos 36 y 37 del Código de Comercio, decreto número 2-70 del Congreso de la República. Artículo 36, reserva legal. De las utilidades metas de cada ejercicio de toda sociedad deberá separarse anualmente el 5% como mínimo para formar la reserva legal. En Guatemala, generalmente, para formar la reserva legal, la ganancia antes del impuesto se le resta el impuesto sobre la renta y la diferencia se le aplica como mínimo el 5%. Artículo 37. La reserva legal podrá capitalizarse. La reserva legal no podrá ser distribuida en forma alguna entre los socios, sino hasta la liquidación de la sociedad. Sin embargo, podrá capitalizarse cuando excede del 15% del capital al cierre del ejercicio inmediato en el anterior, sin perjuicio de seguir capitalizando el 5% anual al que se refiere el artículo anterior. Como siguiente tema, fundamentos legales para operar la contabilidad. Artículo 378. Contabilidad y registros indispensables. Los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada de acuerdo con el sistema de partida doble y usando principios de contabilidad generalmente aceptables. Para ese efecto deberá llevar los siguientes libros y registros: inventario, la primera entrada o diarios, mayor o centralizador, de estados financieros. Además, podrá utilizarlos que estimen necesarios por exigencia contable o administración o en virtud de alguna otra ley especial. También podrán llevar la contabilidad por procedimientos mecanizados en hojas sueltas, fichas o por cualquier otro sistema, siempre que permita su análisis y fiscalización. Los comerciantes que tengan un activo total que no exceda de 25,000 quetzales puede omitir en su contabilidad los libros o registros enumerados anteriormente, a excepción de aquellos que los obliga la ley especial. Artículo 369.
idioma español y moneda nacional. Los libros y registros deben operarse en español y las cuentas en moneda nacional. Las sucursales y agencias de empresas cuya sede está en el extranjero puede llevar un duplicado en el idioma que desee, como una columna que incluya la conversación a moneda nacional al registro mercantil. Artículo 370. Sanciones. La infiltración a los dispuestos en el artículo anterior, los mismos que a lo determinado en el artículo 368 en este código, para incluir al empresario en una multa no menor de 100 quetzales y mayor de 1000 en cada caso mercantil, impondrá las multas anteriores y deberá exigir el cumplimiento de este artículo o bien pelear judicialmente a la traducción, versión, corrección y en su caso costo de infracción. Artículo 371. Forma de operar. Los comerciantes operan su contabilidad por sí mismos o por personas distintas designadas tácticamente en el lugar donde tenga su domicilio la empresa o donde tenga su domicilio fiscal del contribuyente, a menos que el registro mercantil autorice para llevar el lugar de distinto lugar del país. Sin embargo, aquellos comerciantes individuales cuyo activo total exceda de 20,000 quetzales y toda sociedad mercantil están obligados a llevar su contabilidad por medio de contadores. Los libros exigidos por la ley tributaria deberá mantener el domicilio fiscal del contribuyente o la oficina del contador contribuyente que esté debidamente registrado en la Dirección General de Rentas Internas. Actualmente, Superintendencia de Administración Tributaria. Artículo 372. Autorización de libros o registros. Los libros de inventario y de primera entrada o diario mayor o centralizador y el de estados financieros deberán ser autorizados por el registro mercantil. Artículo 373. Operación. Errores u omisiones. Los comerciantes deben llevar su contabilidad con veracidad y claridad en orden cronológico, sin espacios en blanco, interpolación, raspaduras ni tachaduras. Los libros no deberán llevar señales de haber sido alterados, sustituyendo o arrancando folios o de cualquier otra manera. Los errores u omisiones en que se corrigen al operar en los libros o registros se salvarán inmediatamente después de advertidos, explicando con claridad en qué consiste y expresando o complementando el concepto del cómo debería haberse escrito. Artículo 374. Balance general y estado de pérdidas y ganancias. El comerciante deberá establecer, tanto al iniciar sus operaciones como por lo menos una vez al año, la situación financiera de su empresa a través del balance general y del estado de pérdidas y ganancias, que deberán ser firmados por el comerciante y el contador. Artículo 375. Prohibición de llevar más de una contabilidad. Es prohibido llevar más de una contabilidad para la misma empresa.
La infracción de esta prohibición es causa de que ninguno de la contabilidad aprueba sin perjuicio de las demás responsabilidades que haya lugar. Artículo 376. Conversación de libros o registros. Los comerciantes, sus herederos o sucesores conservarán los libros o registros del giro general de su empresa por tanto tiempo que ésta dure y hasta la liquidación de todos sus negocios y dependencias mercantiles. Artículo 377. Estados financieros. El libro registra estados financieros, contendrá el balance general de apertura y los horarios extraordinarios que por cualquier circunstancia se practique. Los estados de pérdidas y ganancias son los que hagan su vez correspondiente al balance general que se trate. Cualquier otro estado que perjuicie el comerciante sea necesario para mostrar su situación financiera. Artículo 378. Registros auxiliares. El comerciante podrá llevar los libros o registros auxiliares que estime necesarios. Artículo 379. Exhibición de la situación financiera. El balance general debe llevar con veracidad y en forma razonada la situación financiera del comerciante y los resultados desde su aparición hasta la fecha que se trate. Artículo 380. Publicación de balances. Toda sociedad mercantil, las sociedades extranjeras autorizadas para operar en la República deberán publicar sus balances generales en el diario oficial al cierre de las personas de cada ejercicio contable, llenando para el efecto los requisitos que establece otras leyes. Artículo 381. Comprobación de operaciones. Toda operación contable deberá estar debidamente comprobado con documentos terminando asiente los requisitos legales y solo se admita la falta de comprobación en las partidas relativas a menores ajustes, traslados, saldos, pasos de un libro a otro certificado. Sin más, esta ha sido toda mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Adiós.